Buenos días, soy Mireia González y soy la coordinadora técnica de los TFEs de la Facultad de Empresa y Comunicación. Como os comenté en su día, a lo largo de todo el proceso que dirigimos, en este caso TFMs o TFGs, tenemos 3 sesiones diferentes. Una que sería al comienzo de los TFEs, que esa ya la tuvimos en su día. Esta segunda sesión, que es sobre el análisis de Turnitin, normalmente se suele hacer una vez que el trabajo está más avanzado. En este caso, como es la segunda entrega, la que os tienen que enviar la próxima semana, es cuando más avanzado comienza a estar más avanzado el trabajo. Entonces, a partir de aquí, en todas las entregas posteriores, incluida esta, es cuando tendríamos que comenzar a pasar Turnitin a todos los trabajos entregados. Y por último, una semana antes al depósito de los TFGs TFMs, impartiré una sesión donde os explicaré un poco el funcionamiento de, por un lado, cómo realizan los alumnos su depósito, que en este caso tienen a su mentor para cualquier duda que les pueda surgir, pero por si os preguntan a vosotros, y sobre todo para que vosotros como directores sepáis desde dónde se sube la autorización, y desde ahí os enviaré esa autorización, que es importante tener en cuenta que en grados y en posgrados la autorización es diferente, ¿vale? Que ya os lo enviaré en su debido momento, y por eso os comento que tendremos esa tercera y última sesión, pero todavía queda mucho para ello. Por tanto, hoy, como os decía, nos vamos a centrar en la herramienta que tenemos de Turnitin. Os voy a utilizar la presentación y posteriormente os compartiré pantalla un poco para que veáis cómo funciona. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La diferencia que tenemos entre plagio y coincidencias, qué funciones tenéis vosotros como directores, aunque ya lo mencionamos en la sesión inicial, cómo funciona Turnitin, que aquí os compartiré pantalla para que veáis un poco el funcionamiento. Como os comentaba, si antiguamente habéis sido directores, Turnitin sí que ha tenido una modificación, ya llevamos varios meses con ella, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Analizar esos resultados que nos aporta o que nos arroja Turnitin, ¿no? El informe que nos arroja, y la autorización. Tener en cuenta que es importante estos porcentajes que arrojan. ¿Por qué? Porque en nuestra facultad, dependiendo de los estudios, que ya os comentaré más adelante, tenemos un porcentaje diferente permitido. Es importante que si el alumno, una vez que nosotros pasamos Turnitin, supera ese porcentaje, lo tendrá que reducir. De lo contrario, como directores, no podremos autorizarlo. Y por último, dudas. Sí que es verdad que como estamos poquitos, si os van surgiendo a la par que os voy realizando la sesión y demás, pues me podéis, tenéis el micrófono activo o el chat, y podéis ir preguntándome todo lo que estiméis oportuno. Avanzamos entonces. Plagio. ¿Qué sería? Usar el trabajo, las ideas, las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de forma explícita de dónde proviene. No te preocupes, Renata, gracias. En este caso, ¿cuál sería el porcentaje permitido? Un 0%, es decir, porque está utilizando otro tipo de trabajos, ideas y demás, pero no está referenciando, ¿vale? La coincidencia sería, en este caso, utilizar ese trabajo, esas ideas, pero utilizar o citar y referenciar. Ya sabéis que en el apartado, bueno, dentro de todas las aulas, en el apartado temas, ahí los alumnos y vosotros como directores tenéis toda la información disponible. Es decir, tema de rúbricas, la guía de los títulos, todas las plantillas, normativa APA. Entonces, todo esto ya lo tienen disponible en el campus, tanto los alumnos como vosotros, desde el inicio, es decir, desde que comenzasteis con el TFM. Y sobre todo ellos, a lo largo, digamos que ellos están ahora en su segundo cuatrimestre, ¿no? Que es cuando están desarrollando el TFM, pero hay que tener en cuenta que en el primer periodo, en el primer cuatrimestre, los alumnos tuvieron unas sesiones transversales sobre, pues, citar las referencias de normativa APA y, bueno, cosas que sean interesantes e importantes de cara al funcionamiento del TFM, ¿no? De defensas y demás. Entonces, eso ya lo tienen disponible ellos y ya las tienen todas las sesiones grabadas, ¿vale? Pero que sepáis que tanto ellos como vosotros tenéis esa información en el campus. Como os decía, ¿qué coincidencias están permitidas en nuestra facultad? Si los estudios son de empresa y marketing, el máximo permitido sería un 29%. Por el contrario, si son estudios de comunicación, son
o el máximo permitido sería un 15%. Si tenéis cualquier tipo de duda en cuanto a vuestro estudio, que no sabéis si es de empresa, si es de marketing, comunicación, es importante, me podéis escribir un correito, como os he dicho, a mireia.gonzalez@unir.net y os confirmaré cuál es el porcentaje máximo, ¿vale? Es importante, más que nada, no va a ser que tengamos un estudio de comunicación, que el máximo permitido sea un 15 y nosotros nos pensemos que es un 29. Si tenéis cualquier duda relacionada con este tipo, me escribís un correito y lo vemos detenidamente, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta estos porcentajes. Por un lado, porque si un alumno supera ese porcentaje, se lo tenemos que comentar. Y sobre todo, si deposita un TFM, un TFG que superen esos porcentajes, nosotros como directores no podemos autorizarlo, ya que supera el límite y por tanto ya no estoy cumpliendo uno de los requisitos obligatorios. Por tanto, ¿qué nos dice la normativa en este caso? Que el TFE debe ser un trabajo original e inédito. ¿Cuándo se considera un trabajo original e inédito? Cuando lo son sus objetivos y la recogida de datos planteada. Por ello, en ningún caso puede ser en todo o en parte un trabajo plagiado, ni presentado, ni publicado con anterioridad. Os lo comento también esto porque puede ocurrir que en su día hiciesen pues un TFG o un TFM de alguna otra titulación similar. Entonces es importante que tengan en cuenta que que toda esa información Turnitin la va a detectar. Por tanto, no pueden utilizar el mismo trabajo. Tendrán que redactarlo de otra manera o tendrán que utilizar otro o generar un nuevo trabajo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque suele pasar o un trabajo que ha utilizado mi hermano o un familiar y voy a utilizarlo. Pues es importante que tengan en cuenta que la herramienta de Turnitin lo va a detectar. Si tenéis dudas, como os decía, me cortáis o me escribís por el chat. Vamos avanzando. ¿Qué funciones tenéis vosotros como directores? Ya tuvisteis esa primera sesión, esa primera entrega que es el inicio cuando comienza el alumno a trabajar en el TFE, ¿no? Donde se explica un poco sobre qué quiere realizar su trabajo. Entonces, ya sabéis que a lo largo de estos meses vosotros como directores orientaréis y dirigiréis al alumno a lo largo de su trabajo fin de estudio. Tenéis que supervisar y velar por el cumplimiento de los objetivos que tienen fijados. Tendréis que darle no única y exclusivamente feedback sobre formato, tipo de letra, ¿no? Me refiero, sino que también en cuanto a contenido. Es importante, ¿vale? Que demos como directores todos esos aspectos a mejorar. Es importante que también tengamos en cuenta que vosotros como directores, si sois de trabajos fin de máster, en este caso, la autorización, tendréis que indicar en la autorización el porcentaje de Turnitin y si son aptos para la defensa. Tener en cuenta que en los posgrados, vosotros como directores podéis orientar al alumno y le vais a ir diciendo si va por buen camino o no. Pero realmente la nota que va a obtener el día de su defensa se la indicarán los miembros del tribunal. Es decir, lo ideal que es que nosotros como directores no le demos una nota numérica explicándoles, pues considero que tu trabajo es de 10 o de un 8 o de un 5. ¿Por qué? Porque si posteriormente en su defensa los miembros del tribunal dan una nota diferente y es menor a la que nosotros como directores hemos podido dar, posiblemente se quejen porque nuestro director nos ha dicho que tenemos un 10 y en cambio vosotros nos dais un 7, por deciros algo. Entonces es importante simplemente decirles que van por buen camino, que es apto para poder depositar, pero que tampoco demos una numeración en cuanto al trabajo. ¿Qué vamos a garantizar nosotros? Que no existe plagio tanto en TFGs o TFMs y denegar la autorización en caso de que excedan de esos porcentajes que os he comentado con anterioridad. Por tanto, ahora os voy a compartir pantalla con Turnitin. Un segundito. Que os comparto nuevamente. Si me podéis confirmar que la veis, la pantalla con Turnitin, os lo agradezco.
Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, en principio, el usuario y contraseña para Turnitin, entiendo que ya os lo habrán facilitado vuestro tab. Tener en cuenta que cada uno de vosotros tenéis asignado un tab, entonces os habrán enviado ese correo con dicha información. Si por el contrario no lo habéis recibido y tenéis un tab de referencia, que en este caso entiendo que sí, porque ya hemos avanzado bastante, se lo preguntáis para que os lo faciliten en caso de que nos ha llegado. O si no sabéis quién es vuestro TAP y demás, me escribís un correito y lo busco y así os paso el contacto para que se lo solicitéis, ¿vale? Pero a priori entiendo que ya tendréis que tener todos el acceso, el usuario y la contraseña de Turnitin. Por tanto, nosotros accederíamos aquí a Turnitin a través de acceso, indicaríamos nuestro correo electrónico de unir, en este caso, y la contraseña que tenemos, y pincharíamos en acceder. Si por algún motivo nos hemos olvidado de la contraseña, esto es como todo, ya sabéis que aquí a través de olvidaste tu contraseña, haz clic aquí, pues podríamos recuperarla para poder acceder, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de incidencia con ello, si no, también vuestros tab os pueden ayudar. Por tanto, una vez que accedemos a Turnitin, a ver que parece que se lo está pensando, ya está. Lo que os decía, si habéis sido directores hace varios meses, el procedimiento era diferente al que tenemos actualmente. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, una vez que accedemos a Turnitin, tendríamos que pinchar aquí encima de nuestro nombre, en este caso mi nombre es Mireia González Gubía, y se nos abriría esta ventanita de aquí. Por defecto yo ya lo tengo, ¿vale? Pero por defecto a vosotros, si no lo habéis hecho nunca, donde indica habilitar entrega rápida, os indicará un no. Pincharéis en el desplegable y tendréis que pinchar en el sí, ¿vale? Por tanto, si no lo habéis hecho nunca, por defecto sale un no, tenéis que pinchar en sí. Una vez que habéis pinchado en sí, iríamos a enviar. Y automáticamente os generaría esta tercera carpetita que veis aquí que se llama entrega rápida, ¿vale? Por tanto, una vez que estamos aquí, ya, ¿cómo tendríamos que hacer con nuestros trabajos para poder subirlos a Turnitin? Pincharíamos en enviar. Aquí yo lo que os recomiendo es que seleccionéis para que os busque tanto en Internet como en trabajos de estudiantes. Por tanto, yo clicaría en todos. En cuantos más sitios nos busque, mejor para que nos pueda detectar en caso de que tengamos ese porcentaje. Y luego, lo que es muy, muy importante es donde nos indica entregar trabajos a, en lugar de depósitos de trabajo estándar, que es lo que viene por defecto, tendríamos que pinchar en sin depósito. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si pinchamos en entregar trabajos a trabajos estándar, que es lo que viene por defecto, ese trabajo que nosotros vamos a subir a Turnitin se va a quedar, digamos, subido en la herramienta de Turnitin y ¿qué es lo que puede pasar? Que en posteriores entregas nos sigan apareciendo ese porcentaje. O alumnos que imaginaros que son de rematrícula porque en su día no pudieron finalizar el TFE por diferentes circunstancias, si el anterior director ha subido ese trabajo por Turnitin, como depósito en este caso, os va a saltar a vosotros un porcentaje. Eso de todas maneras podríamos verlo y podríamos filtrar por ese porcentaje. Pero lo ideal que es, y sobre todo, que indiquemos sin depósito. Yo lo voy a explicar en caso de que alguien se haya equivocado, porque aunque nosotros lo eliminemos de nuestra herramienta de Turnitin, se sigue quedando en el registro de Turnitin general. Es decir, a nosotros nos va a desaparecer de nuestra pantalla ese trabajo, pero no del registro, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que marcar siempre sin depósito. Una vez que hemos marcado sin depósito y hemos seleccionado todas las opciones que tenemos, pincharíamos en enviar. Aquí tenemos varias opciones. O bien podemos ir cargando los archivos de uno en uno, aquí donde indica carga de archivo individual, o si queremos, si tenemos varios trabajos, subirlos de manera grupal, ¿no? O sea, subir unos cuantos a la vez. Eso ya como queráis, cada uno. Hay gente que prefiere de uno en uno, hay gente que prefiere de todos a la vez. Eso es lo que cada uno estime oportuno. Una vez que tenemos eso seleccionado, que por defecto viene archivo individual, indicaríamos nombre, apellidos del alumno y el título de la entrega. Posteriormente buscaríamos en nuestro ordenador, esto es como antes, buscaríamos dentro de nuestros archivos donde lo tenemos
el trabajo y finalmente pincharíamos en cargar. Ya sabéis que aquí tarda un poquitín en cargar. Una vez que se carga, nos dice como que aceptemos o que confirmemos que efectivamente queremos cargar ese documento y ya posteriormente, una vez que ya está, indicaría ir a la bandeja de entrada. Es importante lo que os decía antes de que habéis marcado sin depósito, que tenéis que marcar, porque aquí os lo va a indicar, ¿vale? El archivo que estás entregando no se añadirá a ningún depósito. ¿Dudas hasta aquí tenemos? Como veis, Todo claro. No, está todo ok. vale, perfecto. Como veis, los pasos son mucho más rápidos que lo que teníamos antiguamente, si es que alguna vez habéis estado en Turnitin aquí en UNIR, digamos, hace varios meses, eran muchos más pasos los que teníamos que seguir porque teníamos que crear clases y demás, pero ahora es mucho más rápido, ¿vale? Bueno, entonces ahí ya se quedaría subido, iríamos hacia atrás y aquí es donde nos aparecería nuestro trabajo. Vale, os voy a enseñar un ejemplo de un TCM para que veamos un poquito cómo se ven esos porcentajes, qué filtros se pueden aplicar y demás. Vale, este es un ejemplo que tengo como trabajo para mostraros. Lo que tenemos que tener en cuenta es, por una parte, esta parte superior de la derecha que está en color azul, no está vinculada, digamos, a los TCMs. En este caso, ese apartado no lo tenéis que ver. Sería en caso, imaginaros, de que sean actividades de asignaturas normales que tengan Turnitin vinculado como tal. En este caso, no, nosotros lo obviamos lo que es todo lo de color azul. Nos tendremos que centrar en este colorcito rojo de aquí. Por un lado, como veis, bueno, os voy a ir explicando un poco cada botoncito, ¿vale? Pero como veis, aquí lo que nos está indicando es que nos arroja un 87% de plagio. Como os decía, aquí vais a ver desglosados todos los porcentajes. Si Perdona, son Mireya, no estamos viendo desglosado nada. Creo que no estamos viendo la pantalla. sí, Ah, sigue en vale, la, en la primera. vale, pues esperar un segundo. Entonces dejo por si acaso, Gracias. nada, a ti por avisar. ¿Ahora sí que lo veis? ¿No? No, todavía no. A ver, Ahora. Ahora, vale, perfecto. Ahora sí que lo veis, ¿verdad? sí. Pues espera, voy hacia atrás. A ver. Vale, los decía, pincharíamos aquí y entonces se nos abre una nueva ventana. Ahora sí sí que veis la nueva ventana, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que os decía, perdonad, lo que os decía, este apartadito de aquí o lo que figura en color azul, nosotros lo obviamos y iríamos directamente a lo que muestra de color rojo. Por tanto, aquí donde lo que nos está detectando es el porcentaje. En este caso es un 87. Bueno, cada trabajo tendrá un porcentaje diferente, ¿vale? Y aquí desglosado es donde podremos ver cada porcentaje de qué fuente nos viene. Entonces, en este caso, como es un trabajo que es, digamos, entregado en UNIR, por eso me sale 87, ¿vale? Pero a vosotros os saldría como más desglosado en este apartado aquí. Entonces, filtros que podemos utilizar o cómo podemos determinar nosotros como directores que ese trabajo es plagiado de otro trabajo o de otra universidad o de donde sea. Por un lado, yo lo que sí que os recomiendo siempre es que cuando nosotros nos faciliten los alumnos los trabajos, que nos los faciliten con portada. ¿Por qué os digo esto? Porque como en la portada los alumnos indican su nombre y apellidos, si en algún momento vosotros veis que en el nombre y apellidos aparece sombreado y el porcentaje es muy alto, posiblemente algún director se ha equivocado a la hora de indicar sin depósito y lo ha hecho como depósito. Y por eso sale ese porcentaje, ese nombre del alumno sombreado, ¿vale? Eso lo vais a ver claro. Si vuestros porcentajes son bajos, no vais a tener inconveniente. Si en algún momento es muy alto el porcentaje y tenéis dudas, me podéis escribir, lo vemos detenidamente y demás, ¿vale? Pero una forma fácil de detectarlo para saber que el anterior director la ha podido subir como depósito sería ese, porque nosotros en la portada vemos que el nombre del alumno sale sombreado. Saldría aquí con este colorcito rojo, ¿vale? Entonces, nosotros en este caso vamos viendo poco a poco todos los porcentajes que nos está mostrando el trabajo para ver de dónde provienen esos porcentajes, ¿vale? Entonces, si por alguna casuística algún director se ha equivocado y ha subido ese trabajo como depósito, si aquí
pinchamos encima del simbolito que nos aparecía, se nos despliega, digamos, toda la información de dónde viene, ¿vale? Entonces, al pinchar aquí en excluir fuentes, podríamos imaginar, ¿no? Pincharíamos aquí porque entendemos que nos ha salido el nombre del alumno sombreado, pincharíamos ahí para excluir esa fuente. Esto es lo que os indico sola y exclusivamente cuando nos indique que está entregado a la Universidad Internacional de La Rioja y que creemos pues, que ese trabajo ha sido depositado con anterioridad por equivocación, ¿vale? Entonces, una vez que lo revisamos, sí que podríamos aplicar este filtro. Si el filtro o el porcentaje alto que nos sale no es de la Universidad Internacional de La Rioja, no podemos aplicar ese filtro, ¿vale? Porque, ¿qué significa? Si es de otra universidad, posiblemente que el alumno haya depositado o haya haya utilizado ese trabajo de otra persona que en su día entregó ese trabajo en otra universidad. Entonces es importante, única y exclusivamente aplicamos este filtro si vemos que el porcentaje es alto y que está entregado en la Universidad Internacional de La Rioja, que además el nombre del alumno sale sombreado. ¿Vale? Si os surge cualquier duda respecto a esto, me escribís un correíto, lo vemos, ¿vale? Pero una vez que nosotros seleccionaríamos aquí, pincharíamos en excluir y vais a ver cómo el 87 tiene que reducirse en este caso al 20%. Por tanto, única y exclusivamente aplicamos este filtro si el porcentaje superior sale que es de la Universidad Internacional de La Rioja, vemos que su nombre está sombreado en color rojo y demás. Si no, no lo aplicamos, ¿vale? Y si tenéis dudas, me escribís. Por tanto, ese solamente lo podríamos utilizar ahí. ¿Y cuál es el filtro, perdón, que podemos utilizar si vemos que, imaginaos que el 29% es el porcentaje máximo, pero el alumno tiene un 32%? Dices, ¡ay! Pues es mucho, o sea, es muy poquito lo que excede de ese 29%. Y cuando vosotros vais a ver los porcentajes, veis que, por ejemplo, en este caso no, pero en otros casos igual tenemos muchas coincidencias menores al 1%. ¿Vale? Aquí, en vez del 1, pues aparecería un simbolito donde indica menor al 1%. Ese filtro, para utilizarlo, sería pinchando en este embudo que tenemos aquí, pincharíamos aquí y por defecto no tocaríamos nada, es decir, aquí no indicaríamos en ningún sitio más ningún clip, simplemente pincharíamos aquí y le daríamos a aplicar cambios. Eso sí, todos los filtros que utilicemos, cuando finalmente el alumno deposite, tendremos que indicarlo en la autorización. ¿Yo qué os recomiendo? Que a primeras, si ahora estamos en la segunda entrega, que no empecemos ya a aplicar filtros. Ya igual cuando estamos más avanzados, sí, pero actualmente que no apliquemos filtros, por ejemplo, del menor al 1%, ¿no? Que vaya avanzando y que si vemos que van superando el alumno ese porcentaje máximo que hemos dicho que está permitido, sí que le vayamos orientando. No se recomienda, porque ahora os voy a enseñar cómo se descarga el informe. No se recomienda ese informe que se descarga donde nos especifica qué porcentaje es y de dónde viene ese porcentaje y qué páginas o qué párrafos nos resalta. No se recomienda facilitar ese informe al alumno, pero sí que le podemos indicar, oye, pues mira, en la página 5 este párrafo o toda la página entera me indica como porcentaje de Turnitin. Por favor, dale una vuelta, redactarlo de otra manera. ¿Entendéis lo que os quiero decir, verdad? Sí, sí. Sí. Vale. Entonces, en Sí. principio sería eso, ¿vale? Y, como os decía, en caso de utilizar cualquier filtro, sí que lo tenemos que indicar en la autorización, porque nosotros, una vez que el alumno deposita, porque le hemos dado el visto bueno, subimos la autorización, los miembros del tribunal les llega, por un lado, el trabajo del alumno, la autorización que nosotros hemos subido como directores y como en la autorización indica un porcentaje de Turnitin, tener en cuenta que hay miembros de los tribunales que suben esos trabajos en Turnitin para comprobar que efectivamente ese porcentaje es real o no. Es decir, que nosotros imaginaros que hemos aplicado estos filtros, nos da un 20%, no indicamos el 20% y ya está. ¿Qué pasa? Que si los miembros del tribunal suben ese trabajo y a ellos les sale un 40%, por deciros algo,
No van a aplicar ningún filtro y van a decir, este alumno supera el porcentaje máximo permitido, no le podemos dejar defender. Entonces, si vosotros utilizáis filtros, lo indicamos en un apartadito que tenemos dentro de la autorización, que ya os explicaré cuando tengamos la sesión del depósito. Indicamos que hemos aplicado el filtro, pues lo que os decía, ¿no? Porque ese trabajo se ha depositado con anterioridad, o se ha aplicado el filtro menor al 1% porque he revisado las coincidencias y no las veía que eran consecuentes, ¿no? Y lo indicamos en la autorización. En principio, esos son todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí este otro simbolito finalmente sería si queremos restaurar toda la información que hemos aplicado a algún filtro y queremos que vuelva al porcentaje inicial. Vale, esto sería lo que es la herramienta de Turnitin. Una vez que nosotros tenemos esa información, para descargarla pincharíamos aquí donde la tuerca y en esta flechita que marca hacia abajo. ¿Vale? Pincharíamos en vista actual y automáticamente nos va a generar un informe donde nos indica, como os he mencionado, todo el trabajo, nos va a resaltar todas aquellas líneas, párrafos, páginas que intenten o que vean que tienen coincidencia, y abajo nos lo desglosa todo lo que es el porcentaje, cada uno de dónde proviene. Ya sabéis que luego va por colores. Vale, mirar. Esto es lo que nos arroja, ¿vale? Entonces, como veis, aquí os van a ir indicando los porcentajes y demás. Y a lo último es cuando nos indica cada uno de qué página proviene. ¿Dudas respecto a Turnitin? Porque ahora me pasaría nuevamente a la PPT. De momento No, todo ninguno. correcto, gracias. Claro, es que esto hay que probarlo, Mireia, para Efectivamente, eso es. surja Lo que, los que yo lo dudas. entiendo, ¿eh? Entonces, si cuando os pongáis con ello, yo como os voy a pasar posteriormente la sesión, si os ponéis con ello, no veis algo claro, Mireia, aquí puedo, o sea, para eso tenéis mi correo, o me podéis escribir por Teams y lo vemos, que en muchas ocasiones, depende de qué cosas, igual es mejor tener como digo yo, tener una mini reunión para explicaros, oye, pues mira, a ver, compárteme pantalla, pues mira, aquí podemos detectar que este porcentaje proviene de tal. Como es por ejemplo, de aquí de UNIR, pues vamos a ver si efectivamente es un trabajo del alumno o no. Ahí también tenemos que tener cuidado, porque puede ser que provenga de UNIR, pero sea de otro alumno diferente. Entonces, los filtros, como os he dicho, siempre con seguridad, y cuando veamos que efectivamente lo podemos aplicar, no aplicarlo a la torera, ¿vale? Entonces, si os surge cualquier duda con algún caso en concreto o con varios, me escribís un correo, oye, Mireia, me pasa esto, o por Teams, me escribís un Teams, Mireia, cuando puedas, y lo cogemos y lo vemos en un momentito, ¿vale? Vale, Ok, muchas gracias. a vosotros. Entonces, por un lado, ya hemos visto lo que es Turnitin, cuándo se utilizaría, que como os he dicho es a partir de la segunda entrega y ya a partir de aquí en todas las entregas. Y una vez que el alumno ha depositado, también finalmente pasaremos la herramienta de Turnitin. Los posibles los accesos que tengamos, como os he dicho, os han tenido que llegar por correo, y si tenéis cualquier incidencia que no os llega y demás, vuestro TAP os lo podrá reenviar nuevamente. Por cierto, aquí que ponía importante, tener en cuenta que puede ser que tengáis varios usuarios de Turnitin porque trabajáis en otros sitios, por el motivo que sea. Es importante que todos los trabajos de UNIR los pasemos por la herramienta de Turnitin de UNIR. Si estáis en otra universidad, en otro trabajo que tengáis, pues allí pasaréis los trabajos que tengáis. Pero aquí, por favor, todos los que sean de UNIR, que sean única y exclusivamente de UNIR, con nuestro perfil que tengamos. Ya hemos visto un poco esto, que sería el porcentaje de las coincidencias, fuentes de Internet. Hay que saber que también Turnitin tiene unas limitaciones, es decir, no vais a encontrar toda la información. Si solo detecta coincidencias o plagios que hay en bases de datos, pero si no está en una base de datos, que está en un libro y ese libro no aparece en Internet en ningún lado, efectivamente no vais a poder o no va a detectar ese porcentaje. Pero bueno, ahí estáis vosotros como directores que podéis ver la forma de redactar o cualquier cosilla que os pueda surgir dudas y demás para que podáis detectar que efectivamente está utilizando plagio. Los filtros ya los hemos visto, y el informe, como os decía, lo que se recomienda es no facilitar al alumno el informe, pero sí que le podemos indicar, pues en esta página tienes que modificar esto, le tienes que dar una vuelta. A ver, es lo que digo siempre, un alumno es consciente si está copiando o no está copiando de cualquier sitio que lo esté haciendo. Por tanto, que no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando nos diga nuestro director, oye,
que me sale un porcentaje alto, porque él tiene que ser consciente. Pero sí que es verdad que en ocasiones, no, pero las pruebas están ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos lo saben, pero si no se lo podéis comentar por si acaso, para que si tienen intención de hacerlo, pues que tenéis una herramienta de Turnitin y que eso detecta el porcentaje. Como os he Una dicho, pregunta, Mireia, dime. pero se supone que esto lo que es de alguna manera una guía para, si en algún momento él no ha sabido hacer las citaciones, como te va dando las páginas, puedes retomar con él, ¿no? Quiero decir, Eso es, pero un enfoque amistoso, digamos, ¿no? Un enfoque... efectivamente, eso, Vale. nunca malas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tiene que ir todo bien referenciado, pero no me vale que de repente, por deciros algo, 6 páginas enteras copiadas. ¿Están referenciadas? Sí, están referenciadas, pero a ver, Vale. eso no es, porque al final es como todo. Es como digo yo, me puedo hacer un trabajo copiando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y tengo un trabajo ya de mis 30, 40 páginas. No, o sea, al final tiene que ser de cosecha propia, de elaboración propia, ¿vale? Entonces, pueden detectar cosillas, pero hasta cierta manera. O sea, si vemos que de repente tenemos 3 páginas enteras, pues hombre, ahí hay que darle una vuelta, ¿vale? Vale, Pero sí, perfecto. de manera amistosa, o sea, al final los alumnos son conscientes, entonces si os lo dicen, pues bueno, pues mira, me ha detectado aquí, tienes que darle otra vuelta, expresarlo con otras palabras, más que nada para que disminuya ese porcentaje, porque si no, lo que hay que dejarles claro es que si supera el porcentaje, vosotros, por mucho que esté finalizado el trabajo, no vais a poder autorizarlo. No sé si esto es una idea que tengo yo equivocada, pero en la mayoría de mis TFMs ¿Sí? se van a trabajar los alumnos con cosecha propia de empresa propia o empresa familiar. Entonces, un poco mi percepción era que difícilmente va a haber tanta coincidencia. No sé si ahí Sí, es estoy... lo que, claro, es lo que os decía, que aquí al final, si esa información la saca de su empresa y esa empresa efectivamente no utiliza o no utiliza en páginas de internet esa información y demás, efectivamente poco va a poder detectar el porcentaje, ¿no? Pero está claro que luego está ahí nuestra visión como directores y poder ver, oye, pues lo que os decía, la forma de redactar y demás. Pero al final yo entiendo que la empresa pues le puede dar datos numéricos, cuestiones de eso, que al final eso yo entiendo que lo va o puede coger y utilizarlos, pero hasta cierto punto, es decir, no va a utilizar páginas que tengan una empresa y demás. No sé si me No, no, hablo explico. de empresa propia. No, no, por ejemplo, a la hora de hacer un plan financiero, pues Claro, va a evidentemente... utilizar va a utilizar sus números, pero eso no te lo va a detectar Turnitin si esa información no está subida en alguna base de datos. Bueno, pero es que yo creo que lo bueno es que trabajen sobre su propia empresa, porque... Eso es porque al final pueden, pues muchas veces, ¿no? Mejorar algo, por ejemplo, en algunos estudios que tienen líneas de mejorar procesos, ¿no? Pues mejorar procesos dentro Exacto, de su ese propia tipo de empresa y cosas. demás. Sí, ¿Vale? ese tipo de proyectos, vale. Está más bien. Efectivamente. Gracias. ¿Vale? Mireia, yo tengo una pregunta con respecto a la eliminación. O sea, si yo no me queda claro, porque tengo claro que no debo, o sea, que debo marcar sin depósito, ¿no? Entregar trabajo sin Eso es. depósito. Eso es. Entonces, pero no entiendo por qué he hecho una prueba, he subido un fichero y entonces lo intento eliminar y me recuerda que yo lo voy a eliminar de la bandeja de entrada, pero que eso sigue estando Eso es. Eso es lo que os pongo Entonces, ahí, que os señalo en amarillo, que realmente eso va a estar en la base de datos de Turnitin, que es lo que os he dicho. Vosotros podéis eliminarlo, no os va a aparecer en vuestra bandeja de entrada, pero eso ya se ha quedado subido a la herramienta de Turnitin, a su base de datos. ¿Qué significa? Que ahora no, pero que si en algún momento alguien utiliza, por ejemplo, ese archivo que has utilizado tú, le va a saltar como plagio a esa otra persona que lo suba. No sé si vale. me explico. Sí, 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 lo único que entonces, o sea, la diferencia entre depositar, o sea, que esté marcado el depósito o no, es que se queda en el repositorio de unir, pero Eso es. realmente, Entonces, si por ejemplo una persona posteriormente, imagínate que está elaborando un trabajo y utiliza una parte con lo que tú has subido, a esa persona le va a saltar ese porcentaje de coincidencia. O sea, todo lo que vamos nosotros subiendo se va quedando en la base de datos. Si nosotros subimos un trabajo, imaginaros, os sale un 15% ahora en la segunda entrega, posteriormente ese trabajo ya habrá avanzado y o bien puede subir ese porcentaje de un 15 a un 18 o no, porque el trabajo es de elaboración propia. Pero toda la información, todo lo que subamos a Turnitin se va quedando en una base de datos. vale, con independencia de que marcamos que es sin depósito. Efectivamente, eso es, que se va quedando todo como registrado en ese caso. Vale. ¿Vale? Entonces, Vale. perdona, Mireia, me surge a mí una duda. Se Dime. supone que, claro, en la tercera entrega, ¿Mm?
ese porcentaje que hayamos tenido en la segunda entrega se mantiene y en todo caso te incrementa, ¿no? Quiero decir, Se la va a herramienta es mantener, eso es, consciente se que va estás pasando el mismo proyecto, Eso es, pero en una entonces no fase te más lo va a avanzada. detectar porque lo has puesto sin depósito, que es lo que os decía. Al ponerlo sin depósito no te va a detectar, pero te va a Vale, detectar. vale. Pero te detecta si, por ejemplo, hay porcentajes de otros sitios diferentes. Si en cambio lo hacemos como depósito, ya te va a detectar que en la Universidad Internacional de La Rioja Claro, alguien ha correcto. subido ese trabajo con anterioridad. Sí, que eres tú misma que has subido una versión anterior menos elaborada. Vale, Eso ahora es, entiendo. que ahora, entre comillas, no tenéis, si lo hacéis, no tenéis inconveniente si el alumno deposita. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis y habéis ido viendo la evolución del alumno, entonces sabéis si está plagiando o no. Pero vosotros imaginaros que por cualquier motivo ese alumno no puede finalizar el trabajo y el año que viene tiene otro director asignado. Claro, a ese director ya le va a saltar vuestro porcentaje porque en su día lo hicisteis con depósito. Y entonces ya van a empezar las dudas de, a ver, ¿por qué a este alumno le sale, que es lo que os decía antes, ¿no? Que está de la Universidad Internacional de La Rioja. Ups, aquí algo pasa. Entonces, para evitar todas esas confusiones en un futuro, lo que se hace es siempre sin depósito. Ok, perfecto, mejor entendido. Vale, gracias. Por tanto, como os decía, se pasa a Turnitin una vez que depositan también, porque en la autorización, ¿qué es lo que tendremos que indicar? Cumplimentaremos todos los datos del alumno e indicaremos los porcentajes, el porcentaje en este caso que nos haya salido de Turnitin, e indicaremos en el apartado correspondiente si hemos aplicado filtros. Si no lo hemos aplicado y nos ha salido un 15, pondremos un 15 y ya está. Pero si hemos aplicado porque inicialmente nos salía un 30 y, por ejemplo, utilizamos el filtro menor al 1%, pues tendremos que indicar, nos sale un 20%, pero porque hemos aplicado el filtro menor al 1%, una vez que hemos revisado que esas coincidencias pues, no son relevantes. Lo que tienen que tener en cuenta es, actualmente todavía estamos, digamos, en la convocatoria de ordinaria, tienen que hacerlo en plazo, pueden modificar a lo largo de estos meses lo que es el TFM, pero que una vez que ha pasado el depósito de ordinaria, si no han tenido vuestro visto bueno o creéis que no es apto, tienen la convocatoria de extraordinaria. Ahora bien, si en la convocatoria de extraordinaria tampoco han finalizado su trabajo, ya se tendrían que rematricular nuevamente del TFM o TFG en este caso, ¿vale? Entonces, tienen, digamos, dos opciones, la de ordinaria y extraordinaria. Muchas ocasiones la mayoría de alumnos van a la convocatoria extraordinaria, que no os asombre, ¿vale? Pero lo ideal es que vayan trabajando poco a poco para que puedan depositarlo en ordinaria y así que se lo quiten. Pero si por algún motivo veis que no es suficiente el trabajo o que no está acabado de cara a ordinaria, tendrán la opción de poder seguir trabajando en convocatoria extraordinaria. Por tanto, la autorización, ¿cuándo la vamos a denegar como directores? En este caso, porque el porcentaje de Turnitin se supera al 29 o el 15% que hemos dicho antes. Y tenéis que motivarla, es decir, una vez que nosotros denegamos una autorización, sale un cuadro de texto donde tenemos que indicar cuál es el motivo. En este caso, si sería por el porcentaje de Turnitin, está claro, ¿no? Supera el porcentaje de Turnitin, el porcentaje máximo es tanto, y en cambio a él, una vez que pasamos Turnitin, da tanto. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Si es en ordinaria, tendrán la opción de extraordinaria, pero si es en extraordinaria, se tendrán que matricular nuevamente. Cosas a considerar también cuando tenemos trabajos grupales, tener en cuenta que si es desde un mismo aula donde tenemos a todos los alumnos, el portavoz sube ese trabajo, nosotros pasaremos Turnitin y posteriormente, que ya os lo indicaré en la sesión del depósito, tendremos que subir una autorización por alumno. Pero si por diferentes casuísticas, imaginaros que tenéis un TC grupal de 2 alumnos, pero os coincide que uno es de un aula, por ejemplo, del aula de estándar y otro es del aula profesional. La herramienta, digamos, dentro del campus no permite que ambos, no de Turnitin, sino en el campus, no permite que ambos envíen la propuesta de manera conjunta, que solo os salga una única propuesta. Os van a salir dos diferentes. Es importante comprobar que los dos en sus diferentes aulas han subido el mismo archivo y efectivamente los dos si suben el mismo archivo, los dos tendrán el mismo porcentaje de Turnitin. ¿Esto ha quedado claro? Sí. Sí. Vale.
¿Vale? Entonces, normalmente siempre son del mismo aula desde donde van a convivir los trabajos grupales, pero en ocasiones puede ser, oye, pues mira, yo estoy en estándar, mi marido está en el aula de profesional y la herramienta no te lo deja unificar en una única propuesta. Entonces ahí sí que tiene que ser el mismo trabajo y el mismo porcentaje. Solo se va a poder convocar al acto de la defensa a aquellos alumnos que están autorizados por vosotros en este caso, y el Departamento de Defensas es quien envía al alumno un correo con toda la información del día, la hora, la sala, a través de la cual se tiene que conectar para poder defender. Tener en cuenta que desde que depositan, para poder realizar la defensa es de 30 a 90 días, teniendo en cuenta que dependiendo de cuándo depositen, agosto no se considera lectivo y que tienen que tener todas las asignaturas superadas, a excepción de cuando son grupales, ¿vale? Pero bueno, como esto es automático y vosotros ahí, entre comillas, no sois quienes enviáis la información y demás, lo único que hacéis es la autorización, hasta ahí ya, digamos que posteriormente ya ha finalizado vuestra labor como directores, ya luego ya es el Departamento de Defensas quienes les informan sobre día, hora y la sala que os comentaba. Una pregunta que me surge, perdona Mireia, el Sí. depósito lo autorizamos nosotros y lo realizan los alumnos en su SpeedGrader. Eso es, efectivamente. No, digamos que todas las entregas las hacen desde el apartado de calificaciones. En cambio, cuando vosotros le dais el visto bueno para depositar, ellos lo hacen desde gestión de trabajo final. Vosotros como directores, desde ahí acordaros que veíais un poco lo que es la gestión de solicitudes, tendréis otra carpetita de gestión de depósitos cuando toque, pero ellos como alumnos es desde gestión de trabajo final. Desde ahí es desde donde ellos enviaron la propuesta, es decir, yo quiero hacer el trabajo sobre un proyecto empresarial. Entonces, ahí mismo es donde donde tienen que acceder para enviar ese trabajo y depositarlo. Si ellos no lo saben, tener en cuenta que tienen sesiones donde se lo explican. Su mentor también se lo puede explicar, vosotros también, ¿vale? Pero si en su defecto surgen dudas y demás, siempre vosotros, tema técnicos y demás, le decís que se lo pregunte al mentor si no queréis pillar los dedos, o si es por correo me preguntáis, oye, Mireia, ¿cómo tenían que hacer esto los alumnos? Pero realmente ellos tendrán formaciones y el mentor les explicará cómo tienen que realizar ese depósito. Perfecto, gracias. A ti. Por tanto, por último, si la comisión evaluadora detecta que ese porcentaje es superior al permitido antes del depósito, imaginaros que ha pasado, aunque parezca que no, pero ha pasado, que de repente un director pone en la autorización un 40% de Turnitin. Como hemos dicho, ha pasado a ese del límite y por tanto no podemos autorizar eso. Ha pasado que aunque no podamos autorizarlo, alguien lo ha autorizado y esa información ha llegado a los miembros del tribunal. Entonces, directamente al alumno no se le va a dejar defender porque supera y es obligatorio no superar ese porcentaje de Turnitin. Es importante entonces toda esa información trasladarla de manera correcta. Y si a pesar de ello la estudiante decide que se quiere presentar, la comisión evaluadora le comunicará automáticamente el suspenso una vez que el alumno finalice su exposición. Entonces, directamente tendría un suspenso en el TFE. Perdona, estás diciendo que si el alumno no se atiene a las indicaciones y la actuación del director del trabajo de final de máster, ¿Sí? y a pesar de eso se presenta, en realidad está abocado a... Sí, no, pero aquí me estoy refiriendo más a, imaginaros, vosotros como directores, lo que os he dicho, claro, el alumno va a ir a defensa porque vosotros como directores le decís que lo puede hacer y subís la autorización. Si no, el alumno no puede ir a defensa. Es decir, sin vale. vuestra autorización el alumno no puede ir. ¿Qué ocurre? Por despiste, no sé por qué, imaginaros que como directores ponéis la autorización y ponéis en la autorización que tiene un 40% de plagio. Claro, cuando hemos dicho, imaginaros que es un estudio de empresa, que el máximo es un 29. Eso le va a llegar a los miembros del tribunal y van a decir, a ver, si el máximo es un 29 y este director me está poniendo un 40, no le puedo dejar defender al alumno. Solo ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale. Que ahí hay un error por parte del director. Efectivamente, que es lo que os decía, porque vosotros, si aplicáis filtro, tendréis que indicar cuál es el porcentaje final que te da y en el cuadradito de comentarios indicar he aplicado el filtro tal, pero claro, si de repente no ponéis nada y ponéis un 40, es que el alumno no puede defender y vosotros como directores no tendríais que haber autorizado ese trabajo. Os estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y que pasa en la vida real, o sea que os lo digo yo. De todas formas, Mireia, me da la sensación de que si hay un porcentaje muy elevado, que es lo que vimos al principio, eso en principio va a ser que ese trabajo responde a algo ya de Eso la es. universidad.
Y si es un porcentaje que raya mucho el límite, parecería que tiene sentido, por hacer las cosas bien para los alumnos, Disminuirlo. hablar contigo, ¿no? Sí, eso es. Y Vale. disminuirlo sobre todo y comentárselo al alumno. Como a vosotros os va a arrojar y os va a indicar qué pues, párrafos o de dónde sale ese porcentaje, comentárselo al alumno. Si ahora ya os sale un porcentaje alto, directamente, a ver, la coincidencia, ¿de dónde me viene? ¿Qué es un párrafo? No, porque si es un porcentaje muy alto, vais a ver que son páginas y páginas. O sea, porque esto ha pasado, ¿vale? Entonces, decirle al alumno, a ver, este porcentaje me viene de esta página, entonces tienes que modificar, redactar de otra manera. Algo tienes que hacer porque si no yo no te voy a poder dar la autorización. Entonces está claro que si ahora ya en la segunda entrega el máximo permitido, imaginaos en la empresa que es un 29% y ya os da un trabajo un 28%, hombre, pues yo ya sí que le iría avisando al alumno, oye, para la siguiente entrega tienes que intentar darle una vueltita a esto porque si no te va a ir supuestamente va a ir en aumento porque va a ir avanzando más en CFM. Sí, perfecto. Entendido. Vale. Gracias. No sé si tenéis alguna duda más porque por mi parte ya habría terminado. De momento no, Mireia. La verdad es que seguro entrarán cuando empecemos a ponernos en ello. Claro, tener en cuenta eso, ¿vale? Que según vayáis avanzando, si os van surgiendo cualquier duda, aunque os parezca tonta, las primeras veces es normal, incluso lo de la entrega rápida. Hay gente que me dice, mire ya, digo, bueno, pues lo vemos en un momento, a través del correo, como os decía, al Teams, que yo por las mañanas estoy conectada, me escribís un Teams, lo vemos tranquilamente y veis que igual una cosa que parece, ay madre, en 3 minutitos, viéndolo cara a cara, se soluciona rápido, ¿vale? Pero es importante eso, sobre todo detectar tema de porcentajes, informar al alumno para que disminuya cuando veamos que tenemos ahí un porcentaje casi al límite y para intentar cuanto antes pues que vaya cambiando ese trabajo, que no hagamos, también suele pasar, ¿no? Que hay gente que no pasa Turnitin, dice nada, no lo paso, llegamos al último día, justo casi antes cuando el depósito y digo, oye, pues que yo veo este trabajo bien. Cojo, digo, voy a pasar Turnitin y de repente, justo antes del depósito, ¡pumba! Un 40%. Hombre, lo ideal es ir poco a poco. Que sé que el alumno es consciente que lo ha hecho, pero para evitar confusiones de, oye, tal, pues mira, nos quitamos de en medio, cogemos poco a poco en cada entrega, vamos pasando Turnitin, vamos viendo su evolución y así nos quitamos, que ya sabéis que luego cada alumno es un poco, como digo yo. Vale. Y esto es por mi Milena, parte. Sí, buen día, una preguntita. Quizás ya dime, está respondida, quizás lo no te dijiste, pero preocupes, dime, como acá Guillermo. en Argentina es medio temprano, entonces puede ser que todavía no esté muy despierto. No te preocupes, dime. El Turnitin, ¿te detecta frases o párrafos textuales o también te llega a detectar parafraseos y demás de No, no, si parafrasea, cambia con sus palabras y demás, no te lo va a detectar. Son tal cual. Bien, perfecto. De hecho entiendo que eso es lo que hay que sugerirles, que parafrasean, ¿no? Efectivamente, que han utilizado eso, que esté bien referenciado porque han utilizado esa información de un determinado sitio, pero que lo utilicen con sus propias palabras, efectivamente. Pero que no pongan tal cual las frases porque si no lo va a detectar. ¿Pueden utilizar la Perfecto. información? Sí, pero pueden expresarla de otra manera y al final viene diciendo lo mismo. Y luego que Buenísimo. esté referenciado igual que la normativa APA. Pero Excelente. Vale, toda esa información, lo que os decía, la tienen los alumnos disponibles en el campus, si no se lo podéis mencionar, o sea, que no es algo que digas, no puedo decir que utilizo Turnitin, no, o sea, los alumnos son conscientes, alguno igual despistado tal, pero bueno, tienen esa información, lo saben y se lo podéis indicar en cualquier momento, o si queréis ya para evitar tal, decirle, oye, recordar que os voy a pasar, ¿sabes? Por si acaso hay alguien que no está al hilo, como digo yo, pero no, solamente detecta cuando son iguales. Perfecto, gracias. A mí A me ti. surge ahora una duda y es que imagínate que, bueno, mis alumnos tienen que hacer un proyecto de empresa, ¿no? Si Ujú. cogen un trabajo y ese proyecto de empresa les cuadra para la empresa, pero lo ponen con sus palabras, lo ponen todo tal, pero sale de un solo trabajo. ¿Eso sería plagio? ¿Yo tendría que estar vigilando también eso? Claro, pero ¿y cómo vamos a detectar eso, Noemi? Tú si Claro, coincide que sí que lo sabes, pues aún, pero es que si no va a ser muy complicado. Es decir, tú lo que te refieres es utilizar un trabajo que ya está aprobado y todo, lo redactan con sus propias palabras para generar otro. A ver, yo sí que, es que ahí, claro, ¿cómo detectamos eso? Hay un millón de trabajos, o sea, para que tú te conozcas los millones de trabajos que hay a nivel, es muy complicado, vale, vale. No veo ¿vale? problema en eso. Entonces eso, en principio
es que todo eso no lo va a detectar. Si luego lo expresan con sus palabras, no lo va a detectar. Solo son cuando son frases totalmente iguales. Y por último, Pero pueden detectar, por ejemplo, imagínate que es un plan financiero, va a detectar si esa tabla, esos números coincide con lo tuyo, ahí sí, y entonces tú ya ahí puedes ir un poco y son sacando un poco de información. Pero si no, en cuanto a redacción, si lo hace de otra manera, muy complicado. Vale, gracias. A ti. hablemos de inteligencia artificial. No reconoce Turnitin ChatGPT, pero si yo claramente veo que eso está sacado de ChatGPT por la expresión, por todo, porque se identifica bastante bien, A ver, ¿hay algo que pueda hacer? desde la universidad sí que se está trabajando para mirar a ver esto porque sé que cada vez está más en auge. Puedes comentárselo al alumno, sugerirle algo a ver si así le entra un poco de miedo y demás, pero si Turnitin no se lo detecta, lo tenemos un poco complicado. Sí que le podrías decir, oye, no sé si te pasa, Isabel, que te ha pasado con alguno en concreto y por eso lo preguntas. Sí, me ha pasado, sí. Vale, sí que se lo podemos comentar, ¿sabes? Para decirle, oye, esto tal, para ver por dónde nos sale el alumno. Pero como herramienta como tal no nos lo va a detectar. Y hasta ahora sé que cada vez está más en auge, están mirando para ver qué posibilidades hay en cuanto a la universidad, pero no tenemos nada. Entonces, comentárselo al alumno para ver si así se da y dice, ahí va, y coge y empieza a elaborar algo o modificarlo y demás. Si no, si te da el caso que ves que va avanzando, que sigue igual y demás, pues escribir al coordinador y demás, a ver si entre todos podemos mirar a ver qué opciones hay. Pero actualmente ya te digo que no hay ninguna. Claro, yo también, A yo mí lo me que le he gustaría dicho, comentar, yo perdón. lo que le he dicho es que es muy evidente y que si lo me he dado cuenta yo se va a dar cuenta el tribunal y que luego no va a saber defender en el acto de defensa el tema porque no lo ha elaborado y porque tal, ¿no? Efectivamente, y luego la defensa es un 30% de la nota, pero tiene que superar todo. Entonces, pues bueno, intentar ahí a ver si le entra un poquito le entra el miedo, ¿sabes? Para decir, pues que igual tengo que hacerlo. Me Pero gustaría comentar algo. sí, A mí también me ha pasado que en algún momento dado algún estudiante, ahora pues se nota muchísimo cuando ha salido de eso. Ah, ellos son, digamos, autores. Es decir, el ChatGPT es una herramienta como puede ser un corrector. Esa es la manera más fácil de explicarlo. Es decir, ¿verdad que cuando pasamos un corrector, nosotros somos responsables de todo lo que sale ahí? Pues ellos también. O sea, como autores, decirles, se nota que lo estás utilizando directamente, sin miedo, o sea, pero todavía no son tan buenos para utilizar los prompts como para que realmente les dé un trabajo válido. Entonces, obligándolos un poco a escribir más aquí, has de dividir esto, o sea, todo en el momento en que lo estamos leyendo, sí que se nota que hay que desarrollar más ideas de alguna cosa. Entonces, con eso es suficiente para que ellos entiendan que, pues que sí que les ayuda, pero tampoco tanto, porque realmente tienen que profundizar más, tienen que poner las citas, las referencias y demás. Entonces, claro, la un poco normativa, cae por su propio peso. pero bueno, ir tirando por ahí a ver si entre por los comentarios y demás dice, uy, que igual me han pillado, igual tengo que coger y redactarlo bien y hacerlo bien. Perdón. Hola, Dulce. Yo, mire, ya creo que, por ejemplo, una forma de poder dar un poco más de miedo es que la misma normativa de nosotros de unir, en la que tenemos en la sección de temas en la etapa 1, en la fase 1, este documento es muy claro y prohíbe el uso de inteligencia artificial. Entonces, también como argumento para el alumno, para meterle más miedo, o sea, decirle, oye, Sí, tu decirle que está reglamento te lo prohibido. está diciendo y si yo he detectado algo, mira, ahorita te estoy advirtiendo, pero si en algún momento tú puedes ser incluso expulsado de la universidad por el uso de estas herramientas. O sea, leerle un poco lo que viene ahí en el reglamento para que yo creo que eso ya le impone muchísimo más que le digamos que sospechamos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor eso dice él, bueno, pues le intentaré maquillar un poquito, pero no, que al final yo creo que si le decimos eso y le mostramos el documento y lo que puede pasar, yo creo que ahí le da un poco más de miedo y se detiene más, ¿no? Ya, era eso, gracias. Gracias. Pues en principio eso, pero esperemos, bueno, que de cara a un futuro a ver si tenemos alguna opción de poder detectar esto más fácil o de manera más automática, ¿no? Para evitar todas estas cositas.
Así es. Y por mi Ujú. parte ya estaría. No sé si finalmente tenéis alguna pregunta o algo. Muchas gracias, yo no tengo... Nada No, más. gracias, Mireia. Bien, pues gracias a No, vosotros. sería todo. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, que paséis luego. ya buen fin de semana. Gracias por Igualmente. asistir en directo o aquellos que visualicéis la sesión en diferido. Como os he dicho, con cualquier duda que os surja, aunque os parezca tonta, me podéis escribir al Teams o a mireia.gonzalez@unir.net. Y feliz fin de semana. Gracias a todos. Igualmente. Igualmente. Igualmente, Buen fin de gracias semana a a todos. todos. Chao. Gracias, adiós. Gracias.